importante que pensemos un poco sobre el por qué se le da el carácter de derecho fundamental al derecho de petición, cómo el derecho de petición se inscribe dentro de la construcción de Estado social y democrático de derecho y qué posibilidades reales representa para el ciudadano. Una acotación que hay que hacer de entrada es que antes de la vigencia de la Constitución de 1991, el derecho de petición existía, pero con el rango de derecho de carácter legal. Al entrar en vigencia la Constitución de 1991, ese derecho de petición sube de categoría porque se constitucionaliza, pero además de haber sido constitucionalizado, queda cobijado, amparado por un mecanismo de exigencia, de exigibilidad mayor, como es la posibilidad de acudir a la acción de tutela para cuando el derecho de petición no es atendido o no es atendido de manera satisfactoria. Digamos entonces que ese derecho de petición, que en principio se concibe para ser ejercido ante las autoridades públicas, pues se extiende y procede en casos muy especiales respecto de particulares. ¿Qué es lo que permite el ejercicio del derecho de petición? Le permite al ciudadano tener acceso a información que debe ser de dominio público, información que no tiene el carácter ni de reservada, ni de secreta, ni de privilegiada. Y allí lo que se está haciendo efectivo o se está tratando de plasmar es la garantía que también contiene el artículo 74 de la Constitución. Porque si revisamos el artículo 74, pues allí se nos dice de manera clara que en términos generales las actuaciones o las actuaciones que son desarrolladas por mejor que todos los documentos públicos son de libre acceso, de libre consulta, de libre revisión por parte de los particulares, y solo en los casos excepcionales en que así lo establezca la Constitución o lo establezca la ley, pues ese derecho se restringirá. Pero además recuerden que cuando se hizo la presentación de cuál es la inspiración del modelo de Estado que se ha adoptado a través de la Constitución de 1991, dijimos que a través de este modelo se introducen una serie de derechos de participación, y esos derechos de participación lo que le dan al ciudadano es la posibilidad de intervenir en diversos aspectos de la vida, esos aspectos que le resultan de significación, que le resultan de importancia. Cuando el ciudadano ejerce el derecho de petición, está en cierta medida haciendo uso de esos derechos de participación. Pero además, a través del derecho de petición, el ciudadano ejerce en cierta medida control sobre actividades desarrolladas por servidores públicos, por particulares. De tal manera que el derecho de petición se convierte entonces en un mecanismo que le permite vincularse a la dinámica de la vida social, a tener información sobre aspectos que para él resultan importantes y le van a posibilitar el acceso a ciertas garantías, a ciertos derechos, a ciertas libertades. Como derecho que no se reglamenta, derecho que no se desarrolla, tiene la tendencia a no tener efectividad, pues por esa razón es que en la ley se señalan unos plazos para dar respuesta a las peticiones que sean formuladas por el ciudadano a través del derecho de petición, y la ley contempla
en diversas disposiciones la respuesta que se debe dar a quien no atienda de manera oportuna y adecuada el derecho de petición. Porque diríamos, si el ciudadano formula el derecho de petición y no es respondido en oportunidad, pues se le está negando el acceso a aquellos aspectos de la administración pública, de la función pública, que a él le interesan y respecto de los cuales puede tener alguna o puede ejercer control o puede manifestarse. Por eso, en el ámbito disciplinario, ese incumplimiento o esa sustracción a dar respuesta a una petición debidamente formulada, pues trae consecuencias sancionatorias, disciplinarias. Al margen de que en nuestro medio esas posibilidades no se hagan efectivas ni las sanciones se apliquen como corresponde, el no atender un derecho de petición oportunamente es una falta que puede ser ventilada y puede ser encauzada de acuerdo con los lineamientos del Código Disciplinario. Pero además, la persona que entiende o que no recibe esa respuesta efectiva tiene la posibilidad de valerse del mecanismo que garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, como es la acción de tutela, para que la persona hacia quien va dirigida mejor la solicitud, pues haga el pronunciamiento respectivo en el plazo que le señale el juez de tutela. Es bien importante destacar que ese derecho de petición puede estar orientado a acceder a documentos, a recibir información contenida en documentos, o a que se hagan pronunciamientos o se dé respuesta a solicitudes que versen sobre el ejercicio o la aplicación de algún derecho, libertad o garantía. Una respuesta efectiva a una petición tiene que estar enfocada en aquello que es el objeto de la solicitud. Respuestas evasivas o que carezcan de una consideración central, fundamental de aquello que es objeto de la petición, no se pueden considerar como satisfactorias frente al ejercicio de derecho de petición. Aquel que responde, pero responde de manera evasiva, que responde, pero no responde a aquello que se le está preguntando, aquel que se sustrae al deber de responder, lo que le está negando al ciudadano es la posibilidad de acceder a la función pública, de inmiscuirse en asuntos de la función pública en los que, frente a los cuales tiene algún tipo de interés. Por eso es bueno destacar el nivel y el rango que tiene hoy en día ese derecho de petición y cómo el derecho de petición debe ser atendido para garantizar la posibilidad de participación del ciudadano frente a los desarrollos de la gestión pública, de la función pública en términos generales. Digamos, finalmente, con relación a este punto, no en todas las facetas del desarrollo de la función pública se puede o se debe dar respuesta e información a cualquier solicitante. Hay situaciones en las que el acceso a la información está reservado a quienes tienen o ostentan determinadas calidades. Por ejemplo, si estamos ocupándonos de una situación que se presenta dentro de un asunto de carácter judicial, la respuesta en ese asunto de carácter judicial la dará el juez a aquellas personas que estén legitimadas para formular la solicitud correspondiente. Y si la persona no está legitimada para formular la solicitud, pues el funcionario judicial lo que debe hacer es manifestarle
que no le puede dar la respuesta en los términos que la pretende, porque él no tiene o no es titular de la legitimidad que sería indispensable para acceder a esa información. Entonces es bien importante entender que el derecho de petición tiene también algunas limitaciones, pero esas limitaciones, por ser limitaciones, deben estar expresamente consagradas en la ley, porque la regla general es que todos los ciudadanos pueden, a través del ejercicio del derecho de petición, acceder a aquellos asuntos de interés público que constituyen desarrollo de la gestión pública. Bueno. En el artículo 25 de la Constitución se consagra, dentro del capítulo de los derechos fundamentales, el derecho al trabajo, dándole una doble connotación. Por un lado, se reconoce el derecho al trabajo y por otro lado, se le da el carácter de una obligación social, que como tal goza de protección por parte del Estado. Ese derecho pues tiene unos matices que es necesario destacar, y es que, como se supone que este es un Estado social, de lo que se debe preocupar el Estado es de garantizar el acceso o la igualdad de oportunidades para acceder a trabajo en condiciones de dignidad. Pero adicionalmente, el compromiso que surge es el de impedir que a través del ejercicio abusivo de la autoridad o del poder se prive a una persona que está o que tiene derecho a permanecer en un cargo, empleo del mismo, por consideraciones que escapan a las previsiones legales. Es decir, no solamente se trata de dar oportunidades de acceso a trabajo en condiciones de dignidad, sino de generar condiciones o mecanismos que le permitan a quien está ocupando un empleo o quien tiene una ocupación continuar en el mismo. Esa es la manera de hacer efectivo igualmente el derecho al trabajo, porque si no sería un derecho en cierta medida desprovisto de mecanismos de protección y de adecuado desarrollo. Es una doble faceta, una doble presentación. El Estado, como Estado social, debe intervenir para generar oportunidades de acceso al empleo, que significa desarrollo del derecho al trabajo, pero también debe desarrollar políticas y generar mecanismos que garanticen un mínimo de condiciones para la permanencia en el empleo, que es una forma de garantizar igualmente el derecho al trabajo. No diríamos la tutela es el mecanismo para reclamar cuando una persona ha sido desvinculada injustificadamente de su empleo. Esto por una razón. El mecanismo de la tutela es un mecanismo de utilización residual, es decir, es un mecanismo que se utiliza básicamente cuando no hay otra alternativa que permita proteger o amparar el derecho fundamental que está siendo atacado. Por lo tanto, si una persona ha sido desvinculada de manera irregular de su empleo, pretende reclamar por esa situación, pues tiene otro mecanismo para hacerlo, que es la reclamación que haría por la vía judicial, y ella debe preferirse, debe prevalecer frente a la utilización de otro mecanismo, que es un mecanismo de último recurso, que es un mecanismo de carácter residual. Es importante tener en cuenta eso, porque no tenerlo en cuenta ha significado en muchas oportunidades que los despachos judiciales se vean congestionados a través del ejercicio de acciones de tutela que no resultan procedentes. No son procedentes
no porque no se esté realmente vulnerando un derecho, sino porque hay otro mecanismo que permite discutir la validez de la medida o de la acción que se ha tomado, que se ha adoptado. En el artículo 26 se garantiza de manera general la posibilidad de escoger de manera libre la profesión u oficio que la persona desee desarrollar. Es decir que vinculado al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues toda persona tiene derecho a decidir en qué profesión se forma, de qué actividad se va a ocupar. La única limitante, tal como lo señalábamos al hacer referencia al artículo 6 de la misma Constitución, es que la actividad que la persona desarrolla debe ser una actividad lícita, porque recuerden que los particulares pueden hacer todo lo que quieran siempre que con el comportamiento que desarrollen no infrinjan el ordenamiento jurídico. Pero como el hacer parte de la vida social genera ciertas responsabilidades, por el solo hecho de nosotros hacer parte de este colectivo tenemos unas responsabilidades sociales, y el Estado debe velar porque esas responsabilidades se mantengan en el margen de lo adecuado, de lo razonable. El artículo 26 autoriza al Estado para ejercer control o vigilancia y para reglamentar algunas actividades. Usted puede escoger su profesión, puede definir de qué oficio o en qué oficio se va a ocupar, pero hay ciertas actividades que por la trascendencia y significado que tienen desde el punto de vista social son objeto de control, son objeto de reglamentación y son objeto de regulación por parte del Estado. Debe entenderse entonces que eso no significa una intromisión indebida por parte del Estado. Por el contrario, la intervención del Estado en esos casos lo que busca es garantizarle al ciudadano que quienes ejerzan o desarrollen esas actividades lo van a hacer ostentando condiciones de idoneidad. Es decir, no se puede permitir que en determinadas actividades, que son actividades que entrañan riesgo, que entrañan peligro, se desempeñen personas que no están cualificadas o que no reúnen condiciones para hacerlo. Esos reglamentos, en la mayoría de los casos, lo que buscan es garantizar calidad o garantizar que quien desarrolla la actividad no vaya a lesionar o no vaya a afectar a los demás. No todas las actividades están reglamentadas. No respecto de todas las actividades el Estado ha expedido disposiciones, pero aquellas que generan algún tipo de riesgo, pues indudablemente sí lo están y se justifica que lo estén. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con que se reglamente el ejercicio de la actividad médica, por la implicación que tiene la actividad médica, por el riesgo mismo que implica el desarrollo de la actividad médica. Creo igualmente que todos estamos de acuerdo con que se haya reglamentado la actividad que desarrollan ingenieros, que desarrollan arquitectos en diversas manifestaciones o especialidades de la ingeniería, por el significado que tienen. También creo que estamos de acuerdo en que es necesaria la reglamentación que se adoptó para el ejercicio de la profesión de abogado, por el significado que tiene en la vida social. Entonces, todo aquel que pretenda ejercer esa actividad, pues debe tener claro que al momento de acceder a la misma, debe someterse, debe sujetarse a las prescripciones que sobre su ejercicio existen. Entonces, si hay una reglamentación, pues es indudable también que quienes infrinjan las reglas, pues serán objeto de sanción y el Estado será el llamado a ejercer la sanción, a ejercer mejor la facultad disciplinaria en el ejercicio de la actividad
a imponer la sanción correspondiente, garantizándole a la persona pues las condiciones mínimas de un debido proceso. Y quiero insistir en ese punto: esto no significa violar la autonomía del individuo, sino que significa que el Estado asume unas responsabilidades en defensa de los intereses de la sociedad. O sea que esa intervención del Estado y el sometimiento, la obligación de someterse a el control por parte del Estado está relacionada con la parte que revisábamos en el artículo segundo, que tocaba con deberes. Es deber del Estado intervenir cierto tipo de actividades para garantizar que esas actividades se desarrollen de manera adecuada. Y a la par, es deber del ciudadano someterse a esas reglamentaciones para que decía que esa intervención entonces es expresión del ejercicio de deberes. El deber del Estado de proteger, el deber del ciudadano de someterse a unas reglas de juego que no son impuestas a alguien en particular, sino a todo aquel que pretenda desempeñarse, que pretenda desarrollarse en esa actividad que ha sido escogida para efectos de regulación. El artículo 27, por su parte, garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Y aquí vale la pena puntualizar lo siguiente: no debemos confundir esas libertades de enseñanza, de investigación y de cátedra con la autonomía universitaria. La autonomía universitaria tiene un alcance diferente, tiene un significado diferente. Las universidades son objeto de vigilancia y control por parte del Estado, y lo que ha hecho la Constitución es, el constituyente mejor, es reconocerle a las universidades, a pesar de esa vigilancia por parte del Estado, unas condiciones para que se puedan diferenciar, para decirlo de alguna manera, para que puedan definir libremente sus estatutos, para que puedan definir libremente sus programas respetando el mínimo que la ley exige. Eso va por un lado, pero por otro lado, aquel que se ocupa de la actividad de la enseñanza, de la actividad de la cátedra, no se le puede imponer una fórmula por parte ni de las autoridades del establecimiento para el cual desarrolla su actividad, ni por parte del Estado, sin que esto signifique o pueda entenderse como que la persona puede salirse de unos contenidos que significarían en un momento dado una garantía de una educación adecuada, de una educación de calidad. Lo que significa esta garantía es que si yo ejerzo la actividad de la enseñanza, la actividad de la cátedra o la actividad de la investigación, tengo la posibilidad de definir en qué condiciones lo hago, de qué recursos me valgo para hacerlo, qué contenidos voy a privilegiar en ese proceso de enseñanza, cómo voy a orientar la investigación, qué aspectos voy a escoger para efectos de la investigación. Pero, si bien es cierto, se me reconoce autonomía y libertad en ese ámbito, pues también debemos tener claro que el ejercicio de facultades de control por parte del Estado introducen algunas restricciones, algunas limitaciones, pero esas restricciones y limitaciones son mínimas, porque de lo contrario, la libertad de enseñanza quedaría simplemente en el papel. Si a todos nos obligan a desarrollar nuestra actividad de enseñanza de la misma manera, entonces no habría realmente libertad.
y no habría libertad porque nos estarían imponiendo unos parámetros, nos estarían encasillando dentro de unos marcos de los cuales no nos podríamos salir. Lo importante aquí es que hay unos mínimos y esos mínimos se deben respetar, pero de ahí en adelante el responsable del desarrollo de la actividad de enseñanza pues va a tener un amplio margen de maniobra, se va a mover dentro de unas muy amplias esferas de libertad, dentro de un muy amplio espacio que le garantice poder hacer diferencia, que le garantice poder desarrollar su actividad de acuerdo con su convencimiento, de acuerdo con su manera de ver las cosas, con su manera de ver el mundo. Hablemos ahora de las garantías que se desprenden del artículo 28 de la Constitución. Una de las normas que mejor desarrolla el concepto de libertad en la Constitución es el artículo 28. Fíjense que el artículo 28 cuando empieza, hace una categórica afirmación de libertad. Toda persona es libre. Por eso, en la mayoría de las constituciones, ese artículo 28 se ha denominado, se ha calificado como libertad personal. Pero esa afirmación, toda persona es libre, requiere de concreción. No basta afirmar la libertad, no es suficiente que se diga que toda persona es libre, sino que es necesario puntualizar, es necesario precisar cómo se expresa esa libertad, en qué aspectos esa libertad va a materializarse. Y es lo que empieza o sigue haciendo el constituyente en el artículo 28. Dice, por ejemplo, nadie podrá ser privado de la libertad sino en virtud de orden judicial escrita con fundamento en los motivos o razones previamente definidos en la ley. Esa libertad que nosotros podríamos decir libertad física, libertad de locomoción, no es entonces absoluta. La garantía de libertad física o de locomoción que se desprende del artículo 28 de la Constitución no es una garantía absoluta, porque lo está diciendo expresamente la ley. Esa garantía, ese derecho de libertad puede ser restringido, puede ser limitado. Lo importante es que la Constitución nos dice quién y en qué casos puede afectar ese derecho de libertad. Hay un condicionamiento de carácter formal. Y el condicionamiento de carácter formal es que ese derecho a la libertad de locomoción solo puede ser restringido, solo puede ser limitado por orden escrita de autoridad judicial. Orden escrita de autoridad judicial. Vale la pena aquí hacer una precisión, y es que la autoridad judicial a que hace referencia esta disposición hoy debe ser entendida como el juez en sentido estricto. ¿A qué viene esta aclaración? A que como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, apareció en nuestro medio una categoría de jueces o una actividad desarrollada por parte de los jueces que antes nosotros no conocíamos. Aparece
como consecuencia de la reforma de la Constitución y como consecuencia de la reforma al Código de Procedimiento Penal, la figura del juez de control de garantías. Ese juez de control de garantías, como su nombre lo indica, lo que hace es someter a revisión o a control a actos que han sido desarrollados por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial bajo el control y la dirección de la Fiscalía. Entonces, si por ejemplo la Fiscalía General de la Nación encuentra que están dadas las razones para buscar la privación de la libertad de alguien, a diferencia de lo que sucedía antes, hoy tiene que pedirle al juez de control de garantías que se realice una audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar, la Fiscalía le va a presentar a ese juez de control de garantías los elementos y razones que tiene en su poder y que le permiten señalar a una persona como presunta autora o responsable de una conducta punible. Si el juez concluye que efectivamente se justifica la privación de la libertad de esa persona, entonces el juez va a librar la correspondiente orden de captura. Él sería la autoridad judicial en ese caso. Pero supongamos que la persona ha sido privada de la libertad sin que previamente se haya expedido la orden de captura, que sería una situación excepcional. ¿Qué debe hacer en ese caso la Fiscalía una vez la persona ha sido privada de la libertad? Pues lo que debe hacer es poner a esa persona a disposición del juez de control de garantías dentro del margen de las 36 horas siguientes a su aprehensión, para que ese juez de control de garantías verifique la legalidad de esa aprehensión. Es decir, que lo que están haciendo, por ejemplo, en el día de ayer, para mostrar en cierta medida bondades del nuevo sistema, ustedes a través de los medios se enteraron de lo que sucedió lamentablemente el día jueves en horas de la noche, en el que se produjo la muerte de un joven como consecuencia de un enfrentamiento que supuestamente entre simpatizantes del Deportivo Cali y simpatizantes del América. ¿Sí? En ese enfrentamiento, tristemente, un joven resultó muerto, pero el autor o la persona que se señala como autora de ese homicidio fue capturada casi que de manera inmediata. Justamente ayer a las 5 de la tarde se realizó en el Palacio de Justicia la audiencia de legalidad, de la audiencia preliminar, para controlar la legalidad de la captura, la legalidad de los elementos que le fueron incautados, para que le formularan la imputación y para que le impusieran medida de aseguramiento, es decir, para que esa persona continuara privada de la libertad al encontrar elementos de juicio suficientes para mantenerlo en esa situación. ¿Quién tuvo que hacer esa presentación? Miren que la situación fue esta: fue capturado en situación de flagrancia, en una de las modalidades de flagrancia, por la policía. La policía lo pone a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía, a su vez, hace la presentación de la situación ante el juez de control de garantías. Si el procedimiento adelantado por la policía está ajustado a la legalidad, entonces lo que hace el juez de control de garantías, como efectivamente sucedió ayer, es legalizar la captura. Concluyó que había flagrancia, que se le habían respetado en el trámite del procedimiento de la aprehensión sus derechos y sus garantías, entonces legalizó la captura. Para infortunio de la persona implicada, en su poder fue encontrada un arma de fuego, supuestamente el arma de fuego que utilizó para causar la muerte de la otra persona.
Entonces, la Fiscalía tiene en su poder el arma de fuego, tiene en su poder unas vainillas y tiene en su poder el proyectil que fue recuperado del cuerpo de la víctima. Lo que van a hacer enseguida es la labor de confrontación, de verificación para establecer si el proyectil fue disparado con el arma que fue encontrada en poder de la persona que finalmente fue capturada. Pues la verdad es que él le facilitó mucho el trabajo a la Fiscalía, porque al formularle la imputación le dicen por qué le comunican por qué está siendo investigado y le dan, conforme a la ley, la posibilidad de aceptar la imputación, aceptar los cargos que se le formulan, y ayer aceptó los cargos. Lo que quiere decir que lo que viene enseguida es que la actuación pase a manos de un juez de conocimiento y que él convoque a una audiencia para la dosificación de la correspondiente pena. Pero fíjense que todas esas medidas, todas esas decisiones son decisiones que finalmente son adoptadas por un juez. En principio, el Código de Procedimiento Penal autorizaba que de manera excepcional la Fiscalía ordenara la privación de la libertad de alguien. Es decir, que sin contar con orden previa de juez, la Fiscalía dispusiera la privación de la libertad de una persona contra quien existían motivos suficientes, motivos fundados para considerarla vinculada a la ejecución de una conducta punida. Debo aclarar lo siguiente: la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero esa orden judicial aquí se circunscribe a la orden del juez, porque la disposición del Código de Procedimiento Penal que le permitía a la Fiscalía ordenar, aún por fuera de los casos de flagrancia, la privación de la libertad de alguien fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Lo que quiere decir que hoy la Fiscalía, si no se da situación de flagrancia, no puede ordenar la privación de la libertad de nadie. La privación de la libertad solo procede cuando medie orden de funcionario judicial, y en este caso el funcionario judicial que en principio expediría la orden sería el juez de control de garantías. Si no media esa orden y hay privación de la libertad, pues quien haga efectiva la privación de la libertad, si no concurre a la situación de flagrancia, estará incurriendo incluso en el delito de privación ilegal de libertad. ¿Por qué? Porque no solamente se crean las garantías desde el punto de vista procesal, sino también la respuesta a ese comportamiento, y la respuesta a ese comportamiento es la sanción penal por el delito de privación ilegal de libertad. Dígame. Cuando se hacen redadas o para coger menores después de determinada hora, ¿eso es ilegal entonces? A ver, es que hay una situación que vale la pena ya aclarar, ¿no? En ese caso lo que sucede es que la policía ejerce una actividad o una función que le es propia, y no es una medida de carácter esencialmente policial, pero que también tiene unas limitaciones, ¿sí? Tiene unas limitaciones en la medida en que esas actuaciones deben ser desarrolladas en beneficio del menor, privilegiando el interés superior del menor y no con carácter sancionatorio. Es muy parecido a aquella situación que contemplaba el Código Nacional de Policía y que dio lugar a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El Código Nacional de Policía le permitía a la policía retener a la persona que deambulara por la vía pública en estado de embriaguez. Lo permitía. Esa disposición fue evaluada desde el punto de vista constitucional por la Corte, y la Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada. ¿Cuál fue el argumento de la Corte? Si la persona deambula bajo los efectos del licor, esa persona por ese hecho no está transgrediendo la ley penal.
Como no está transgrediendo la ley penal, entonces no se puede entender la aprehensión o la retención como una sanción, sino que esa privación de la libertad debe ser entendida como el mecanismo de protección para esa persona. Cuando lo retienen no para sancionarlo porque está ebrio, porque si lo sancionaran o lo retuvieran para sancionarlo por el hecho de estar ebrio, entonces estaría vulnerando otra garantía constitucional. ¿Cuál? El derecho a la libertad. La libertad, pero ¿cuál más? El derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque consumir licor es una opción, es una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sancionarlo por ese solo hecho implicaría violar la Constitución, pero la intervención policial en ese caso tiene como propósito evitar que esa persona, por el estado en que se encuentra, sufra daño y que eventualmente pueda causarle daño a los demás. Esa es la finalidad que consideró constitucionalmente válida la Corte Constitucional. Las otras interpretaciones fueron consideradas contrarias al espíritu de la Constitución y de las disposiciones que la integran. Sí, señora. Tengo una duda y es con respecto a lo que usted planteaba ahora, de que debe haber una, digamos así, una orden judicial. Eso en este momento se da porque ya está en vigencia la ley de garantía, porque a mí inclusive me causó extrañeza de que a este muchacho ya le hubiesen, digámoslo así, dentro de la ley le hubiesen ya como decidido su situación, ¿cierto? Porque yo en ninguna otra ocasión había visto una cosa así pues tan expedita. Entonces mi inquietud es que por el hecho de que está en vigencia la ley de garantías es que se procede así, y si no estuviésemos con la ley de garantías, el procedimiento siempre tiene que ser así. Bueno, a ver, aclaro lo siguiente, ¿no? Allí no hablamos de la ley de garantías. Lo que permite el desarrollo de la actuación tal como se dio es el Código de Procedimiento Penal, la reforma constitucional para integrarnos al sistema acusatorio y la ley que la desarrolló, la ley 906 del año 2004. ¿Sí? ¿Cuál habría sido la situación en el sistema anterior? Que la persona es privada de la libertad, puesta a disposición de la Fiscalía tiene un plazo para escucharla en indagatoria, luego le define su situación jurídica, si la persona se somete a sentencia anticipada, que era la posibilidad que daba el Código de Procedimiento anterior, se remite el expediente al juez para que éste dicte la sentencia de rigor. En el caso presente, el nuevo sistema no incluye, por ejemplo, indagatorio. La persona es privada de la libertad, puesta a disposición privada de la libertad por la policía, porque la Fiscalía no desarrolla ninguna actividad de carácter operativo, puesta a disposición de la Fiscalía dentro del margen de las 36 horas, la pone a disposición del juez de control de garantías, presentándole los elementos materiales de prueba que tiene en su poder, y si ellos son estimados suficientes por parte del juez y si la actuación se desarrolló dentro del marco de la legalidad, entonces él legaliza la captura, como lo hizo ayer, le impone la medida de aseguramiento de rigor, que en este caso es la privación de la libertad, y el proceso seguiría su curso, porque ya la Fiscalía en ese caso formuló imputación, o sea que el paso siguiente es que se presente el correspondiente escrito de acusación, pero en este caso no se necesita escrito de acusación porque la persona aceptó la imputación que se le estaba formulando. La verdad, fue así tan rápido justamente por la dinámica que tiene el sistema procesal acusatorio. Ahí puede corregir un profesional del derecho. Como vamos a ver enseguida, el artículo 29 garantiza el derecho, o garantiza y exige para la validez de la actuación que sea efectivo el ejercicio del derecho de defensa, que se le brinde a la persona la posibilidad de defenderse. En la audiencia, esa persona
va a estar representada, debe estar acompañada por un abogado que la defienda. Perdón, ¿esa es la audiencia preliminar? ¿Esa que hicieron? Sí, esa es preliminar. ¿Y esa es la del poder de garantía? Esa es una de las audiencias preliminares, porque las audiencias preliminares se pueden desarrollar con diversos propósitos. Ese es uno de los propósitos de las audiencias preliminares. ¿Sí? Usted había dicho que la Fiscalía y la Policía Judicial estaban bajo el control de la misma Fiscalía o del juez. La Policía Judicial está bajo la dirección y control de la Fiscalía. Y la misma Fiscalía. Y la Fiscalía, la estructura de la Fiscalía como tal, sí, como lo vamos a ver más adelante, pues hace parte de la rama judicial, pero es diferente a la estructura de los jueces. La Fiscalía va por un lado, jueces van por otro, aunque convergen en un momento dado. También es si una persona es detenida un fin de semana. A ver, dice, ¿y qué sucede si una persona es privada de la libertad en un fin de semana? El nuevo sistema también introdujo una modificación en ese aspecto. La modificación es en el siguiente sentido. La Fiscalía trabaja de manera permanente. La Fiscalía trabaja las 24 horas. Pero los jueces de control de garantías, que en nuestro medio son los jueces penales municipales que ejercen funciones de control de garantías, están trabajando todos los días. El diseño que tiene el nuevo sistema es que haya de manera permanente, o al menos en un muy alto porcentaje del día, un juez de control de garantías disponible. Por ejemplo, aquí en Cali los jueces están haciendo turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y siempre hay 2 jueces de control de garantías disponibles. Entonces, en ese marco que está descubierto, que es el que va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, pues la Fiscalía, si se llega a presentar alguna situación, lo que puede hacer es preparar la actuación para someterla luego a control de legalidad ante el juez, porque va a tener el espacio de las 36 horas. Es decir, que el que no haya huelgas 24 horas no se convierte en un obstáculo, porque ya con la experiencia que se vivió en Bogotá y el eje cafetero, se llegó a la conclusión de que no era necesario tener 24 horas jueces disponibles, porque lo que sucedía era que los jueces se trasnochaban en muchas oportunidades haciendo nada. Entonces, por eso, partiendo de la experiencia, acomodaron esos horarios. Medidas de seguridad. En el caso de este joven que él aceptó la culpa y todo esto y se yo a sentencia anticipada, ¿qué beneficio tiene por eso? Él aceptó los cargos, ¿no? Entonces, el hecho de aceptar los cargos, de acuerdo con la ley de procedimiento, le abre la posibilidad de recibir una rebaja de pena de hasta el 50%. Hasta el 50%, pero bueno, eso hay que mirarlo en todos los contextos. Miren, a ver. Hay que mirarlo en todos los contextos por lo siguiente. Miren, la pena para el homicidio agravado, allí la imputación que le hicieron, y me refiero a esto porque fue el ejemplo que utilicé. La imputación que le hicieron fue por el delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas. La pena que tiene prevista la ley penal para el homicidio agravado en principio era de 25 a 40 años, pero en virtud de la ley 890 de 2004, esas penas se incrementaron en la tercera parte del mínimo y la mitad del máximo. Lo que quiere decir que la pena mínima para ese homicidio agravado es de 33 años, 4 meses. ¿Sí? Bueno, es una cantidad de tiempo significativa. Y tengan en cuenta, y el máximo por ser un concurso de conductas punibles sería de 60 años, por no haber concurso de conductas punibles en ese caso.
porque si no hubiera concurso de conductas punibles sería simplemente de 50 años. Los 40 incrementado en la mitad daría 60, pero como la pena privativa de la libertad no puede rebasar, no puede pasar de 50 años, salvo en los casos de concurso como este, el máximo sería 60 años. No significa el que él se haya acogido a sentencia anticipada que necesariamente lo van a rebajar el 50% de la pena, porque yo hice énfasis en la expresión hasta el 50%. Lo que significa que como allí no hay ningún acuerdo previo, no hay ninguna negociación con la fiscalía, el juez al momento de hacer la dosificación de la pena no tiene atadas las manos, no las tiene amarradas. El juez puede, por ejemplo, dentro de ese margen tan amplio que hay entre 33 años y 60 años, y si concurren circunstancias de mayor punibilidad, no imponer la pena mínima, imponer una pena que esté por encima del mínimo. Y una vez hecha esa dosificación es que hace la rebaja del 50%. O sea que en un momento dado uno no puede decir, o no puede, aún uno no puede hacer la operación matemática como si eso fuera automático, ¿no? No puede decir lo van a condenar a 16 años y medio, no, porque eso depende de la valoración que haga el juez de las circunstancias de esa persona, de las circunstancias que rodearon el acontecimiento y de la gravedad que él le asigne a la actuación de ese individuo, porque hay unos parámetros que están fijados en la ley para la dosificación de la pena. Voy a seguir acá. Bueno, pues lo primero, la posibilidad de afectar el derecho a la libertad exige orden judicial previo. Esa es la regla general. Solo procede con orden judicial previa, y esa orden judicial, tal como está el diseño de nuestra Constitución y el diseño legal, la expide el juez de control de garantías. Previo, cuando es previo. Pero el juez de control de garantías, para expedir esa orden de captura, debe analizar si existen o no los motivos que la ley ha previsto. Es decir, si se trata de una situación en la que sea procedente la afectación de la libertad, porque no en todos los casos, no respecto de todas las conductas punibles, procede la afectación de la libertad, procede en determinados casos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar el juez? Si la petición que le está formulando la fiscalía se ajusta a aquellas situaciones, a aquellos casos en los cuales es procedente la afectación de la libertad. Porque si la fiscalía, por ejemplo, le solicita una orden de captura para una conducta punible respecto de la cual no procede la privación de la libertad, el juez tendrá que decirle que no le autoriza o que no le va a atender la solicitud, porque ese no es uno de los casos contemplados en la ley. Podría ser un uso de dinero de una asociación de padres de familia. Puede ser que conlleve a una audiencia preliminar, pues ya después de irse a la fiscalía. Es colegio público, ¿no? Se podría dar el caso que el juez de garantías lo vea como delito. Porque pensando pues que el dinero sea público, no sé si los dineros que recaude una asociación sean públicos. No. A ver, vamos a partir de la idea de que efectivamente se trata de un hurto y que una persona que nada tiene que ver con el manejo de esos recursos se apodera de ellos. Entonces, hurto. Ese hurto, sin precisar si es un hurto calificado o si es un hurto agravado, siendo hurto así simple y llanamente, tiene prevista en la ley una pena que está regulada en atención a la cuantía, y además el hecho de que se trate de bienes de, como usted dice, que es de una empresa, de una
asociación, esos no serían bienes del Estado, no serían bienes del Estado. Siendo la persona que le tocaba responder. Entonces allá la situación cambia. Por ejemplo, Allí la situación cambia porque si usted dice es la propia persona que tenía en su poder el dinero quien lo sustrae, entonces ahí ya no hablamos de hurto. Allí de lo que hablamos es del delito de abuso de confianza. Y si se trata de un abuso de confianza que recae en bienes de una sociedad de carácter benéfico, ese abuso de confianza sería calificado. Entonces, ese abuso de confianza calificado tenía una pena mínima de 3 años, una pena máxima de 8 años. Con los incrementos le queda una pena mínima de 4 años, pero con una situación que debe plantearse, y es que en el Código de Procedimiento Penal hay 2 normas que tienen una contradicción, porque una dice que procede la privación de la libertad cuando la pena mínima sea de 4 años, y otra dice que solo se puede imponer medida privativa de la libertad cuando la mínima sea superior a 4 años. entonces incurre el delito. Sí, claro, habría, sin entrar en las particularidades del caso, aceptándolo a hablar. Porque como hablaste que no todos los casos pues va a decir sí, ¿la pueden privar de la libertad? Se lo respondo de esta manera entonces. 2 normas que tienen una contradicción. La una dice que sea de 4 años y la otra dice que procede la privación de la libertad cuando es de más de 4 años. Entonces la Corte Suprema de Justicia al entrar a dirimir esa situación dijo lo siguiente: solo procede la medida de aseguramiento cuando la pena es superior a 4 años, no cuando es de 4 años. Eso parece muy sutil, pero eso tiene que ver mucho con la libertad de las personas. Honorario, ¿a qué hora la encontramos? Entonces, ¿Hay motivo honorario? 2 requisitos entonces: que se cuente con orden judicial previo y que se den los motivos, que existan los motivos contemplados en la ley. O sea que incluso la medida puede ser tomada por un juez o puede ser tomada por un juez, pero si es tomada por el juez sin que medien esos motivos, es decir, sin que se trate de esos casos que expresamente la ley contempla. O sea, la ley dice: procede la medida de aseguramiento cuando, 1, se trata de delitos de conocimiento de la justicia especializada, de los jueces especializados. Allí no importa cuál sea el delito. Si es de competencia de los jueces especializados, procede la medida de aseguramiento de detención preventiva. 2, cuando el mínimo, la pena mínima, sea superior a 4 años. Y tratándose de delitos contra los derechos de autor a partir de la cuantía de los 200 salarios mínimos, ¿sí? En esos casos específicamente, el juez puede ordenar o puede disponer que se afecte la libertad de una persona. Si no se trata de uno de esos casos, el juez, así tenga la condición de juez de control de garantías, no puede autorizar ni disponer la privación de la libertad de la persona, porque se estaría violando la disposición legal y la disposición constitucional. O sea que la exigencia de la formalidad y la exigencia de los motivos se convierten en garantía para la libertad de los individuos. ¿Me ayuda a decir algo? ¿Cuál ley es esa? La ley 906 de 2004. Agreguemos entonces aquí, para que integremos la situación, para que nos quede completo. Esa garantía que exige que la decisión sea adoptada por un juez se conoce como reserva judicial. Reserva judicial. O sea que esa posibilidad para afectar la libertad, el derecho a la libertad de las personas,
está reservada a los jueces. Solo puede ser adoptada por un juez. No puede en este momento ser tomada ni por iniciativa propia de la policía ni por iniciativa de la fiscalía. Debe contar con la autorización del juez. Pero no siempre las situaciones o las cosas se presentan de una manera pacífica, o mejor decir, no siempre se tiene el tiempo y la oportunidad de concurrir al juez de garantías para pedirle que expida la orden de captura, porque hay oportunidades en que la situación se da de inmediato, la situación es apremiante, la persona es sorprendida al momento de ejecutar la conducta punible. Es decir, que no podría ni la policía ni los ciudadanos concurrir ante el juez de control de garantías porque la situación no se lo permite. Por eso, y para que las disposiciones constitucionales sean coherentes, en el artículo 32 se le da tratamiento constitucional a la situación de la flagrancia. Y cuando se da la situación de la flagrancia, entonces la privación de la libertad puede ser ejecutada de inmediato por cualquier persona. Por cualquier persona. No necesita incluso ser servidor público. Cualquier persona que sorprenda a otra en la ejecución de la conducta punible en situación de flagrancia puede privarla de la libertad. Sí, señor. Mire el artículo 32, que el 32 da esa posibilidad. El 32 dice: el delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieran y se refugiaran en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acudiera a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Entonces, para integrar las dos situaciones, ¿cuándo puede ser privada de la libertad de una persona? Cuando medie orden judicial escrita, expedida por los motivos contemplados en la ley, o cuando se dé la situación de flagrancia. Pero nuestro procedimiento hoy es un poco más exigente, aún en los casos en los que la persona es aprehendida en situación de flagrancia, debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas. ¿Para qué? Para que el juez de control de garantías verifique si efectivamente se trata de una situación de flagrancia. Porque es que la calificación de flagrancia no depende de la libre apreciación ni de la voluntad de quien hizo efectiva la privación de la libertad, sino que depende de la concurrencia de una serie de elementos y una serie de requisitos. De una manera rápida, digamos, flagrancia en sentido estricto, cuasiflagrancia y flagrancia inferida. Tres posibilidades que desarrolla la ley de procedimiento penal. Quien quiera leer sobre el particular puede buscar el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 de 2004. Allí están desarrolladas estas tres hipótesis. 301. ¿Qué le digo? Cuando uno dice, para mostrar de una manera clara la situación, la expresión flagrancia se desprende del verbo flagrar, y lo que flagra es lo que arde, lo que quiere decir que cuando hablamos de flagrancia es porque el comportamiento punible se está desarrollando o está calientísimo, usted lo dice, se acaba de ejecutar. Entonces, las tres situaciones que plantea la ley son flagrancia en sentido estricto, cuando la persona es sorprendida al momento de ejecutar una conducta punible. ¿Sí
Si utilizáramos una expresión común, popular, diríamos, con las manos en la masa. Aquí diríamos flagrancia, pero entendida como cuasi flagrancia. Aquí ya la persona, al momento de ser sorprendida y privada de la libertad, no está ejecutando la conducta punible, pero es perseguida por voces de auxilio. Es decir, que acaba de cometer la conducta punible, pero no la capturaron en el momento en que la cometió, pero la están persiguiendo. Allí hablamos de cuasi flagrancia, que quedó recogida dentro de la noción de flagrancia. Y la flagrancia inferida, que fue por ejemplo el caso que hemos venido utilizando. La persona estaba siendo, además de perseguida, pero fue encontrada con huellas, señales y objetos que indican que momentos antes ha intervenido en la ejecución de una conducta punible. No lo están persiguiendo, porque esa es la segunda posibilidad. Aquí le han encontrado con huellas, señales o elementos que indican que momentos antes ha ejecutado una conducta punible. Entonces, por ejemplo, se acaba de perpetrar un homicidio. Se indica que los autores del homicidio estaban vestidos de tal manera y las personas se adelanta la búsqueda y se encuentra a una persona con las características indicadas y con la ropa impregnada de sangre y teniendo en su poder un arma con la que, de las características de la que fue utilizada en la ejecución del homicidio. ¿Qué se puede, ojo, qué se puede inferir? ¿Qué se puede deducir? Que esa persona, momentos antes, participó en la ejecución del homicidio. Esa situación también es catalogada, también es considerada como situación de flagrancia. Esta persona puede ser privada de la libertad por cualquiera. Allí no se necesitaría, o para esa situación no se necesita la orden judicial previa. Puede ser, insisto, privada de la libertad por cualquiera, pero su situación debe ser puesta en conocimiento de un juez de control de garantías para que él efectivamente diga que se produjo la situación de flagrancia, que la captura fue legal y que una vez capturado a ese individuo se le garantizaron sus derechos, porque ese es el otro componente, que se le diga cuáles son los derechos que tiene y que esos derechos se hagan efectivos. En las películas norteamericanas ustedes ven que la policía llega a privar de la libertad a alguien y tan pronto le priva de la libertad le lee una fórmula que es completa, que dice: tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a ser asistido por un abogado, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Eso dicen las películas norteamericanas, porque así está en una enmienda constitucional norteamericana. En el caso nuestro, los derechos de esa persona están también contemplados en la ley. Se desprenden del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal y hay unas condiciones mínimas que le deben ser informadas a esa persona. Porque, por ejemplo, aquel que es capturado, en el momento de la captura se asusta y empieza a decir una cantidad de cosas que luego le podrían comprometer. Si esa persona, si quien hizo efectiva la captura no le dice a él que tiene derecho a guardar silencio, que no está obligado a autoincriminarse y que lo que diga puede comprometerlo, si no le ha hecho esa advertencia y él hace esas manifestaciones sin haber sido advertido del derecho que tiene a guardar silencio, esa información que él da o lo que él manifiesta en ese momento no podrá ser utilizado. ¿Por qué?
porque no se le advirtieron cuáles eran sus derechos como capturado. Y como no había sido noticiado, advertido de sus derechos, pues indudablemente actuó desconociendo esa prerrogativa legal y por lo tanto esa información debe ser descartada, debe ser desechada. Bueno. Todos los casos que usted habló de flagrancia, se tiene que hacer la audiencia preliminar. Pero la audiencia es posterior. Acá esta audiencia es previa, esta audiencia es posterior. Esta es posterior porque aquí ya la captura se dio. Y la audiencia se realiza con el propósito de legalizar la captura. Acá el juez hace, la audiencia se hace anticipadamente. ¿Para qué? Para que se libre por parte del juez de control de garantías la orden de captura. Igual en este caso, el juez libra la orden de captura, la persona es capturada, debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías. Una vez capturada, debe ser puesta a disposición del juez de control de garantías. ¿Para qué? Para que se verifique si esa aprehensión se desarrolló legalmente y para que se verifique si en el momento de la captura se le respetaron sus derechos. O sea que es audiencia posterior, o sea que no es como indispensable, como no pasa. Aquí no hay audiencia previa, no hay previa porque se dio la situación de flagrancia, pero sí hay audiencia posterior de control de legalidad. En el caso de que se violen las garantías y se retenga a la persona por más de 36 horas, ¿a qué tiene derecho? Si la persona es retenida por encima de las 36 horas y no es puesta a órdenes del juez de control de garantías, la medida que procede es la del restablecimiento del derecho conculcado. O sea que esa persona, que a lo mejor sí ha tenido una efectiva participación en una conducta punible, debe ser dejada en libertad por el juez de control de garantías. Con posterioridad, sí, señor. Pero además, si ese lapso se excede, el responsable del mismo estará incurriendo en una de las formas de detención arbitraria. Bueno, sigamos. El artículo 28, además, indica que en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas, ni medidas de seguridad imprescriptibles. Entonces, aclaremos esas manifestaciones. A mí me parece que es lógico que se ponga en una balanza el derecho a la libertad frente al derecho a la propiedad y que se le dé prevalencia, se le dé preponderancia al derecho a la libertad respecto del derecho a la propiedad. ¿Sí? Ya se ha superado esa etapa, esa época en que lo económico estaba por encima de aquello que es de la esencia de la condición humana. Si una persona tiene una obligación económica incumplida, pues existen procedimientos de carácter judicial orientados a hacer efectiva esa obligación. Por lo tanto, a ese mecanismo es al que se debe recurrir. Es decir, que una obligación netamente civil no puede convertirse en la afectación de un derecho fundamental como el derecho a la libertad. Quien que no apaguen los celulares. Bueno, quien Nos abruma tecnología ahora. bueno, sigo. Ya. Quien tenga una obligación de carácter civil y la incumple, no puede, esa obligación de carácter civil no se puede convertir en privación de la libertad.
porque esa obligación conserva su carácter, conserva su condición. Hay algunas situaciones que aparentemente suponen la violación de esa norma constitucional y que han sido evaluadas igualmente por la Corte Constitucional. Uno de los ejemplos que siempre sale a relucir es el relacionado con la inasistencia alimentaria. El padre o la madre no ha suministrado alimentos legalmente debidos a su hijo sin que medie una justa causa. Lo denuncian por inasistencia alimentaria, lo procesan y lo condenan. Lo condenan a una pena privativa de la libertad. Entonces cualquiera diría, ¿cómo así que el artículo 28 de la Constitución dice que no podrá privarse de la libertad, que no habrá o habrá prisión por deuda? Y allí lo que la persona debe es las cuotas alimentarias, no ha cumplido con su obligación de suministrar alimentos. Entonces, ¿cómo hacer compatible esa medida con la Constitución? Pues bien, la Corte Constitucional advirtió que es que esa obligación no es una obligación derivada de una transacción o de una negociación privada, sino que se trata del incumplimiento de un deber consignado en la ley y consignado en la Constitución, y que en ese caso lo que debe privilegiarse es el derecho a la alimentación del menor, ese derecho que está por encima de otros, tal como lo señala el artículo 44 de la Constitución. Entonces, ahí no hay problema. La otra situación se desprende del contenido de una disposición del Código Penal, según el cual cuando una persona es condenada, cuando una persona es condenada a pena de multa, esa multa puede ser convertida en arresto. Pero lo que dice la ley es que si la persona es condenada a pena de multa, tiene dos alternativas antes de que la multa se le convierta en arresto. Una, ofrecer la amortización de la multa a través de trabajo. Dos, no son dos, son tres. Dos, solicitar plazos para el pago de la multa. Y la tercera ya alternativa que habría en este caso, mejor, dos y una consecuencia: pagar por plazos y amortizar mediante trabajo. Pero si no paga de manera inmediata la multa, no ofrece amortización mediante trabajo, tampoco pide plazos para pagarla, entonces el juez podrá convertirle esa multa en arresto. Y la ley contempla dos modalidades: arresto de fin de semana o arresto ininterrumpido. Lo que significa que si la persona no ha cumplido, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad le convierte esa pena de multa en pena de arresto y lo confina a estar privado de la libertad los fines de semana. Y la ley señala unos parámetros para hacer la conversión, ¿sí? Unos parámetros para hacer la conversión, teniendo en cuenta además que la pena de multa hoy se impone teniendo en cuenta o considerando los ingresos de la persona al momento de ser proferida la sentencia. O sea, que a una persona que tenga unos ingresos significativos la van a condenar a una pena de multa dentro de un grado de multa diferente a aquel al que va a ser condenada una persona que tiene unos ingresos menores. Lo que hicieron fue ajustarla porque, por ejemplo, no sería equitativo que a una persona que tiene mucho dinero le impongan una pena de multa que no representaría nada para su patrimonio, y a otra que carece de recursos le impongan una pena similar, siendo para ella significativo ese valor. Entonces lo que se hizo fue
ajustar o crear un mecanismo que permita aplicar la pena de multa de manera proporcional. Entonces, no puede haber prisión por deudas, entendiendo que estamos hablando de obligaciones netamente civiles, derivadas de negociaciones o de acuerdos privados, de acuerdos particulares. La segunda prohibición, ¿perdón? Suponga que a usted le prestaron dinero y usted no pudo pagarlo. No pudo pagarlo. ¿Quién es su acreedor? ¿Qué debe hacer? Iniciar el proceso de ejecución por la vía civil. Pero él no puede pretender utilizar el sistema penal como un mecanismo para cobrar, porque para eso hay otro sistema, otro mecanismo, hay otra posibilidad. ¿Sí? La deuda no fue con la DIAN, también incluye la DIAN. La DIAN es diferente. ¿Ah? Con la DIAN. A ver, es que en este caso igual sucede lo siguiente. En Colombia se han hecho ya varios intentos por penalizar la evasión tributaria, evasión fiscal, pero esos intentos no han prosperado. En el proyecto de Código Penal que se sometió a consideración del Congreso en el año 2000, en el año 99, estaba desarrollada esa opción, que si usted, por ejemplo, al hacer su declaración de renta, declara una cantidad de ingresos inferior a la que realmente ha percibido, pues pueda ser procesado por evasión tributaria. Eso no pasó en el Congreso, porque el Congreso se negó a considerar esa situación. Ahora, la persona no cumple con sus obligaciones tributarias, hace la declaración o no hace la declaración y nunca paga impuestos, pues eso tiene consecuencias sancionatorias, pero en el ámbito netamente administrativo. Diferente es que usted haya sido autorizado por el Estado para retener, hacer retenciones a cuenta, para actuar como autorretenedor o para recaudar contribuciones o algún tipo de impuesto, y no haga ni la declaración ni la consignación de los valores que ha retenido o ha recaudado. Y allí es muy claro, en el momento en que usted hace la retención o hace el recaudo, está reteniendo y recaudando en nombre del Estado, pero ese dinero nunca ha sido suyo. Desde el momento mismo en que lo retiene, ese dinero es del Estado, simplemente que el Estado le señala unos planos, unas oportunidades para hacer la correspondiente consignación. Entonces, si se queda con ese dinero, incurre en el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. ¿Por qué? Porque está apropiándose de unos recursos que tenían como destinatario al Estado, pero que pasaron por sus manos en la medida en que a usted se le atribuyó esa función, esa actividad. Solo en ese caso. Bueno, dice igualmente la disposición que no habrá penas ni medidas imprescriptibles. ¿Eso qué significa? Voy a llevarlo a un lenguaje más sencillo. Significa que la legislación no puede contemplar sanciones de carácter indefinido, eterno. Además, eso está en consonancia con lo siguiente: si el Estado se compromete u ofrece como una garantía al individuo que va a tomar decisiones de carácter judicial en un juicio rápido, público y sin dilaciones injustificadas, pues todas esas, la posibilidad del Estado que se ha comprometido a ser rápido, a no dilatar, debe tener un límite en el tiempo, porque el ciudadano no puede estar sometido a juzgamiento o pendiente de un juzgamiento indefinidamente, toda vez que eso va a comprometer su libertad, sus posibilidades de acción. Entonces, por eso, la ley
contempla unos términos de prescripción de la acción penal, que es el término que tiene el Estado para perseguir penalmente la conducta desarrollada por alguien. Entonces, supongamos que una persona incurrió en una conducta punible hoy. El Estado tiene un término para ejercer esa potestad sancionatoria. Si en ese término el Estado no actúa y no toma las determinaciones correspondientes, pierde la posibilidad de sancionarlo. Y es que ese término no es un término corto. Imagínense que el término de prescripción de la acción penal es equivalente al máximo de pena contemplado en la ley para el correspondiente delito, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20. O sea que 5 años, por ejemplo, es un lapso significativo para que el Estado actúe, y 20 mucho más, y ese lapso se extiende a 30 años cuando se trata de conductas como genocidio, tortura y desaparición forzada. O sea que si el Estado no toma una determinación en ese tiempo, pues lo que se va a sancionar es su inactividad. El ciudadano no puede cargar con las deficiencias del Estado, y cargar con las deficiencias del Estado en ese caso significaría que sobre su espalda, sobre sus hombros pesaría la posibilidad de ser juzgado en cualquier momento y de manera indefinida. Allí hay que hacer esta aclaración. En Colombia no hay ni penas ni medidas imprescriptibles, pero las disposiciones de derecho internacional sí le dan a algunas conductas y a la posibilidad de juzgar por parte de tribunales internacionales el carácter de determinadas conductas, el carácter de imprescriptibles. Aquellas conductas de las que puede conocer la Corte Penal Internacional son, a la luz de los instrumentos internacionales, imprescriptibles. O sea que para nosotros puede prescribir en un momento dado un genocidio, pero para la Corte Penal Internacional no, porque los parámetros normativos son diferentes. Y si en Colombia no juzgaron un genocidio y se configuró el fenómeno de la prescripción, nada se opone a que la Corte Penal Internacional asuma su juzgamiento y tome una determinación, así estén vencidos los términos de prescripción en el derecho interno, en el derecho local. Bueno. Con respecto a eso, los términos empiezan a correr a partir del momento en que se comete el genocidio, o puede empezar a hacer cuando se determine quién pudo haber sido, o cuando se... Empiezan a correr en el momento de ejecución de la conducta, cuando son de ejecución instantánea, o en el momento del desarrollo del último acto, cuando son de ejecución permanente. Lo que quiero decir es, por ejemplo, lo siguiente: si hoy mataron a una persona, hoy empieza a correr el término de prescripción, porque hoy surge la posibilidad del Estado para investigar. Pero si tienen a una persona secuestrada por espacio de 5 años, el término de prescripción empieza a correr solo a partir del último acto, es decir, a partir del momento en que la persona recuperó su libertad, ¿sí? Después de los 5 años. Depende de la clase, de la modalidad de ejecución de la conducta. Uno es de ejecución instantánea, otro es de ejecución permanente. La ejecución instantánea se cuenta a partir del mismo momento de ejecución permanente, a partir de la ejecución del último acto. El habeas corpus. Voy para allá. El habeas corpus está en el artículo 30. Entonces, voy para allá. El abogado de aquí hoy, ¿no? Al derecho al regla constitucional. Porque afectarle, esos son otros derechos. Y la afectación de esos otros derechos tiene que estar asociada a un pronunciamiento de ejecución penal. Bueno,
Revisemos rápidamente el artículo 29. 29. El artículo 29 consagra como derecho fundamental lo que en términos generales en nuestro medio se ha acostumbrado a denominar debido proceso. Pero esa expresión debido proceso solo debe ser entendida como la sumatoria de una serie de garantías, la sumatoria de una serie de derechos de carácter procesal que le son reconocidos a todas las personas. Por ejemplo, dice el artículo 29 que nadie podrá ser juzgado de manera diferente o sin cumplimiento mejor de las formalidades que corresponden al juicio respectivo. Es decir, nadie podrá ser juzgado sin observar las garantías, las formalidades contempladas en ley preexistente. Pues usted debe saber a qué se atienen desde el punto de vista procesal. Debe saber cómo lo van a juzgar. Y para saber cómo lo van a juzgar, la ley debe definir de manera anticipada las formas propias del juicio. Entonces, el debido proceso implica legalidad en la actuación. Implica que la persona sea juzgada agotando o cumpliendo con las formas propias del juicio al que está siendo sometido. Ese debido proceso debe ser garantizado tanto en actuaciones de carácter judicial como en actuaciones de carácter administrativo. Y ese concepto de debido proceso pues implica igualmente que a la persona se le garantice un mínimo de controversia, el derecho a defenderse, que el juicio se haga cumpliendo con todas las fases, con todas las etapas que se han previsto en la ley. Es debido proceso entendido como cumplimiento de las formas, como desarrollo de la actuación tal como ha sido prevista en la ley. Esa primera expresión, primera manifestación del debido proceso. Pero también hace parte del concepto debido proceso el derecho de defensa. Que implica que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Es decir, que la persona debe contar con la posibilidad de dar explicaciones, de controvertir aquello que está siendo utilizado en su contra y de presentar las pruebas que tenga en su poder para sustentar una posición de defensa, una explicación atendible en derecho. Entonces, aquí ya van dos componentes del debido proceso. Hay que cumplir con las formalidades. Nadie puede ser juzgado de una manera diferente o desarrollando un rito diferente a aquel que está consignado en la ley. Pero en cualquiera que sea la actuación, a la persona se le debe garantizar su derecho de defensa, es decir, la posibilidad de oponerse a aquel que le está haciendo la imputación, la acusación, el señalamiento, y la posibilidad de esgrimir
sus razones, sus argumentos para dejar a salvo su responsabilidad. Una tercera garantía que encontramos a partir del artículo 29, del contenido del artículo 29, es la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Lo que surge de manera clara es esto. ¿Quién tiene la obligación de demostrarle a una persona que ha incurrido en responsabilidad penal o que ha infringido de alguna manera el ordenamiento jurídico y merece una sanción? ¿Quién tiene la carga, la obligación, el deber de acreditar que la persona es responsable? Quien tiene la carga de demostración de responsabilidad es el Estado. Porque recuerden que de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución se presume la buena fe de las personas en sus actuaciones. Entonces no sería coherente y lógico que si se presume que las personas obran de buena fe, se presuma su culpabilidad. Lo que debe ser presumido es su inocencia. Y como la carga de la demostración la tiene el Estado, entonces la persona será inocente mientras no sea declarada judicialmente responsable. Mientras la decisión que lo declara responsable no se encuentre ejecutoriada, la persona es inocente y como tal debe ser tratada como inocente. Ahora, uno prácticamente diría esto, podría plantear la situación de esta manera. Cuando un proceso un proceso se inicia, la presunción de inocencia se encuentra en su máxima expresión. Pero en la medida en que ese proceso va adelantando y el Estado va acopiando prueba de responsabilidad, la presunción de inocencia empieza a ceder, hasta que se llega al momento de la declaratoria de responsabilidad, caso en el cual esa presunción de inocencia ha sido desvirtuada. Por lo tanto, la presunción de inocencia es una presunción legal y como presunción legal admite prueba en contrario. Por lo tanto, cuando el Estado logra demostrar a través de su actividad de investigación que una persona ha incurrido en una conducta punible, pues le desvirtuó la presunción de inocencia, ya no se presume inocente, sino que se le considera responsable. Y al ser considerado responsable, pues se hace acreedor, merecedor de la sanción respectiva. Puede suceder que el Estado, a través de su actividad, recaude prueba, pero que la prueba recaudada por el Estado no sea suficiente para afirmar la responsabilidad de aquel que ha recibido la imputación. Es decir, que hay prueba que dice que esa persona pudo haber incurrido en la ejecución de la conducta que se investiga, pero hay otra prueba que dice que otra puede ser la explicación, que él no necesariamente es el autor de la conducta que se le atribuye, o que la conducta se pudo desarrollar en condiciones diferentes a aquellas que han sido inicialmente presentadas. Es decir, que hay duda. Y si hay duda, es porque el Estado no ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, si la duda significa que hay alguna incertidumbre, que hay varias explicaciones válidas, que hay varias explicaciones razonables, entonces esa duda en favor de quién se debe resolver. Claro, porque el Estado no ha cumplido con su carga. ¿Cuál es la carga que tiene el Estado en este caso? Demostrar la responsabilidad. Es decir,
que al Estado le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia. Si a pesar de su actividad hay duda, la presunción de inocencia se mantiene. Por lo tanto, la duda debe ser resuelta en favor del procesado, que tradicionalmente se presenta y se expresa a través de la expresión indubio pro reo. Pro reo. Indubio pro reo. La duda se resuelve en favor del reo, realmente digamos en favor del procesado, del acusado. Indubio pro reo. Esa es otra de las garantías que se desprenden de ese artículo 29 de la Constitución. Digamos además que del artículo 29 se desprenden las garantías de la doble instancia, la cosa juzgada, doble instancia, cosa juzgada, el derecho a un juicio público sin dilaciones injustificadas. Y la favorabilidad. Fíjense entonces que cuando uno habla del debido proceso está hablando de muchas cosas. De muchas cosas. Uno tiene la tendencia a creer que el debido proceso simplemente significa someterse a las formas propias del juicio. Y el debido proceso tiene un alcance, el concepto de debido proceso tiene un alcance mayor. Hay variantes o manifestaciones del debido proceso diferentes. ¿Qué sucede si una actuación se desarrolla sin sujetarse a esas garantías que emanan del debido proceso? Primero, le estarían violando al interesado un derecho fundamental. Y hay posibilidades dentro de la respectiva actuación para corregir la irregularidad, como serían la corrección de actos irregulares o la declaratoria de nulidad. Pero si se trata de una decisión que ya compromete el derecho fundamental y debe tratar de evitarse un perjuicio irremediable, esa violación del debido proceso da lugar a buscar la vía del amparo, el mecanismo de protección más efectivo que para el caso sería la acción de tutela. Hay varias maneras, hay varias formas de enfrentar la violación al debido proceso. Uno, solicitando la corrección de actos irregulares. Dos, solicitando la declaratoria de nulidad de la actuación. Y tres, apelando a la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable y la protección, la tutela del derecho, del debido proceso, del derecho fundamental al debido proceso. Uno, corrección de actos irregulares. Dos, solicitud de nulidad. Tres, ejercicio de la acción de tutela. Bueno, aquí voy a decir rápidamente por qué la doble instancia se considera como expresión o componente del debido proceso. Porque es que hace parte de una afirmación que es necesaria. Es que los juicios humanos son falibles. El juicio humano es falible. Las determinaciones que se toman en una actuación de carácter judicial o de carácter administrativo provienen de seres humanos y los seres humanos no somos perfectos. Como seres humanos nos podemos equivocar. Entonces,
si se acepta que el juicio humano es falible, es necesario diseñar un mecanismo, contar con un mecanismo que permita que esa conclusión que ha sido adoptada por un ser humano sea revisada por otro que está en un nivel superior o un nivel funcional de mayor jerarquía. Por eso se garantiza la doble instancia. Hay excepciones, pero las excepciones pues deben tener una justificación, una explicación razonable. Por ejemplo, miren, es lógico que las decisiones que adopta la Corte Suprema de Justicia sean decisiones de única instancia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia se encuentra en el punto máximo dentro de la justicia ordinaria. ¿Quién revisaría una decisión de la Corte Suprema de Justicia actuando como juez ordinario? No habría quien lo hiciera. Igual diríamos, las decisiones que adopta la Corte Constitucional como tribunal constitucional no son decisiones susceptibles de recurso, porque no hay una doble instancia, toda vez que es órgano límite de la justicia constitucional. Pero en términos generales, en todos los otros casos, se garantiza la doble instancia, es decir, la posibilidad de que la decisión que se ha adoptado sea revisada ante petición formulada por interesado. Aquí hago la aclaración, yo utilicé para los ejemplos a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Y fíjense que dije, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncia como juez de conocimiento, las decisiones son de única instancia porque no hay en el ámbito de la justicia ordinaria un superior. Pero, si cuando la Corte Suprema de Justicia toma una decisión, lo hace violando un derecho fundamental de la persona que está siendo objeto del juzgamiento, ¿qué procedería? La acción de tutela. Entonces miren que la situación en este caso es la Corte Constitucional o el juez de tutela que interviene en ese caso, lo que va a verificar no es si la decisión adoptada por la Corte es correcta o no desde el punto de vista ordinario o sustancial, sino que lo que le interesa verificar es si esa decisión ha sido adoptada con pleno respeto de las garantías constitucionales. Por eso es que en esa disputa que ha habido últimamente entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que se ha denominado choque de trenes, lo que la Corte Constitucional defiende es que ella tiene la posibilidad de examinar las decisiones de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de establecer si se violan o no derechos fundamentales. Y el argumento que utiliza en esos casos es, o la razón que analiza en esos casos es, si se ha incurrido o no por parte de alguno de esos tribunales en una vía de hecho. Porque, por ejemplo, imagínense esta situación. La Corte Suprema de Justicia toma como juez de única instancia una decisión en un proceso en el que ya perdió competencia por prescripción. Claro, pasó tanto tiempo que la Corte, sin que la Corte actuara, que cuando tomó la decisión ya estaba fuera de tiempo. Eso está en concordancia con algo que acabamos de analizar, ¿o no? ¿Sí? Todas las actuaciones tienen un límite porque no hay penas ni medidas imprescriptibles, ni penas ni medidas eternas. Entonces, a pesar de que se había dado el fenómeno de la prescripción, como no se lo alegaron, la Corte se pronunció y condenó a alguien. Condenó cuando ya no tenía competencia. Pero condenó en segunda instancia. No, la juez en ese caso actúa aún en segunda instancia. Aceptamos que sea no en segunda instancia o que la Corte intervenga dentro del trámite de una casación, cualquiera que sea la situación, como juez de conocimiento, como segunda instancia o como tribunal de casación, que son las tres opciones que hay en relación con la actividad de la Corte. Tomó la decisión cuando ya no tenía
competencia en virtud del fenómeno de la prescripción. ¿Qué se hace frente a esa determinación de la Corte? Si contra la decisión de la Corte, contra esa decisión de la Corte no procede ningún recurso, ¿qué alternativa queda? Mire que cuando la Corte toma la decisión careciendo de competencia, está violando el derecho fundamental del debido proceso. Entonces la alternativa en ese caso es la acción de tutela. Y si al pronunciarse el juez constitucional encuentra que se ha violado un derecho fundamental, pues no le queda alternativa diferente a la de proteger ese derecho fundamental que está siendo amenazado. O sea que ni siquiera la Corte Constitucional, perdón, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia está por fuera de la posibilidad de ser objeto de una acción de tutela y que sus decisiones se vean comprometidas por la vía de la tutela. Dígame. Doctor, si tiene algo que ver cuando usted habla de que no hay penas ni medidas restrictivas, si tiene que ver algo, porque es que yo escuché a la directora, me parece, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ella habló en las noticias y dijo algo sobre que las personas que incurrieran en el delito de homicidio contra niños no deberían de tener ningún beneficio. Incluso hay un proyecto, no sé si un político, que dice que pena, ¿cómo es que cuando no sale un perpetuo? ¿Eso tiene algo que ver con eso? A ver, primero, en la parte que usted señala, de la aspiración de bienestar familiar, de un tratamiento severo para quienes delincan siendo víctima un menor de edad, se constituye en una aspiración de política criminal y dos, en una solicitud que le están formulando a la Fiscalía y a los jueces para que en sus decisiones no sean indulgentes con aquellas personas que actúan en detrimento de los intereses de los menores. Pero eso no está contenido, no tiene que ver, esa posibilidad está dentro del marco de las disposiciones generales del Código de Procedimiento Penal. O sea, porque es que, diciéndolo con claridad, uno no logra entender cómo si un hombre, padre de familia, está siendo procesado porque realizó actos de contenido sexual con una de sus hijas menores de edad, le impongan medidas de aseguramiento de detención preventiva y le den la sustitución de la detención preventiva en centro carcelario por detención preventiva en su domicilio. Eso no tiene una explicación general. Bueno, aquí miren, esta otra garantía, cosa juzgada que es igual a prohibición de doble incriminación, cosa juzgada que es igual a prohibición de doble incriminación. ¿Qué significa en términos generales? Que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, así se le dé una denominación diferente. El Estado acota su posibilidad sancionatoria cuando se pronuncia de manera definitiva respecto de una conducta. Porque fíjense, yo ciudadano, he sido juzgado por el Estado. Creo que mi situación ha quedado resuelta. Y de pronto después, porque cambian ciertas circunstancias o ciertos intereses, a alguien se le ocurre volverme a juzgar, revivir un proceso, una investigación que ya había terminado. Esa posibilidad o la cosa juzgada puede verse alterada o afectada por tres instituciones procesales o tres instituciones de carácter incluso constitucional y procesal. Uno, una decisión que está en firme puede ser
quebrada, puede ser atacada y dejada sin vigencia por la vía de la acción de revisión, porque justamente la acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, pero las causales para que proceda la revisión son taxativas, es decir, están señaladas de manera concreta en la ley y son casos excepcionales. Claro, se justifica, por ejemplo, que un proceso se reabra cuando aparece una prueba que no se conoció en el momento del juzgamiento y es determinante en la determinación final. Entonces, una prueba nueva o la aparición de una prueba nueva puede dar lugar a que a través de la acción de revisión ese juicio que había terminado se reabra, pero es que allí no está violando realmente la cosa juzgada, sino que como hay una prueba nueva, lo que está diciendo la corte o el tribunal es que esa decisión que ya se tomó queda sin vigencia, para que se pronuncie un nuevo fallo en el que pueda ser considerada la nueva prueba. O qué tal que se pruebe que la decisión inicial que se encuentra ejecutoriada es el producto de un comportamiento delictivo del juez. ¿Cómo dejar vigente una decisión que está fundamentada en un delito? Entonces, en ese caso, igual procede la revisión para que la situación se juzgue conforme a la ley, sin ese elemento de corrupción que la hace ilegal, que la hace contraria al ordenamiento